Bueno, muchas gracias, Rosa, por esta presentación tan amable y gracias a NEFA y a la Junta de Castilla-La Mancha por querer compartir con nosotros estas jornadas que estáis organizando a lo largo de las 5 provincias de la comunidad autónoma, y gracias por querer que estemos aquí para contaros cuáles son las iniciativas que se van a llevar a cabo en materia de economía circular. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación que voy a hacer esta mañana, que va en relación con la incidencia que va a tener en el futuro la transición hacia una economía circular en el campo sobre todo de la normativa de residuos. Antes de empezar a entrar en detalle pues de las novedades que va a traer este cambio de paradigma hacia la economía circular, me gustaría detenerme en la importancia y las implicaciones que tiene esta economía circular. Estamos muy acostumbrados a hablar de cerrar el círculo y de volver a reintroducir las materias primas secundarias en los procesos de fabricación, pero la economía circular es mucho más que eso. La economía circular es un cambio en todo nuestro modelo de producción, de consumo y de gestión de residuos. Se debe iniciar desde las etapas tempranas de esa producción, es decir, el diseño de aquello que vayamos a fabricar, para poder luego facilitar el cierre de ese círculo, es decir, productos que tengan un mejor diseño, que estén pensados para que sean, en primer lugar, que tengan ciclos de vida más largos, y en segundo lugar, que sean fácilmente reparables. Esto va a aumentar el tiempo de funcionamiento y el tiempo en el que estemos usando las materias primas que contienen esos productos, y en segundo lugar va a facilitar también el que sean fácilmente reciclables y por tanto esas materias primas puedan ser recuperadas para fabricar de nuevo productos que podamos utilizar. En contraprestación, este modelo económico desbanca a la tradicional economía lineal, que es la economía basada en el uso intensivo de las materias primas para fabricar de manera compulsiva, consumir de manera compulsiva, y una vez utilizados los productos son desechados y gran parte de esas materias primas se pierden. Los motivos por los cuales nuestro continente se ha lanzado a este cambio no son solo medioambientales, que también, puesto que esa economía lineal nos implica una pérdida de biodiversidad y un aumento de gases de efecto invernadero, pero también supone impactos económicos. Se ha visto que en las últimas décadas la irrupción o la explosión de ciertos países en el consumo basado en esa economía lineal ha hecho que el precio de las materias primas se haya disparado, y por tanto las grandes economías, para compensar el sobrecoste en materia prima, pues necesitan ser competitivos a base de reducir el impacto que tiene la remuneración salarial a los trabajadores. Por lo tanto, esta economía lineal nos aboca a un mundo con costes de las materias primas más caros y, sin embargo, a una población pues, más empobrecida debido a la pérdida de poder adquisitivo. Además, la economía lineal tiene un impacto social. Se prevé que en el año 2030 nuestro planeta esté habitado por más de 8.500 millones de personas, lo cual pues va a provocar grandes flujos migratorios. Estamos viendo estos días cómo migrantes de otros países intentan llegar a Europa a través muchas veces de nuestro país, empujados por una situación de pobreza y de desequilibrio. Si tenemos en cuenta este factor de multiplicación, que implicará aumentos en el precio de la energía, en el precio del agua y sobre todo en el precio de los alimentos, pues estos grandes flujos migratorios se pueden multiplicar en los próximos años. Para compensar estos impactos, pues la Unión Europea ya hace algunos años
hizo una apuesta clara por la economía circular. En concreto, en el año 2015, la Unión Europea publicó el primer plan de acción de economía circular. Este primer plan de acción incluía un paquete legislativo en el que se modificaban ciertas directivas de residuos, como la Directiva Marco de Residuos, y además incluían una serie de 54 medidas distribuidas en diferentes sectores prioritarios. Uno de los sectores prioritarios era el sector de la construcción, por el gran potencial de circularización que tiene. Este sector es un sector que tiene una gran demanda de materias primas en su actividad y también un gran impacto en la generación de residuos. En Europa se estima que se generan en torno a 1 millón de toneladas por habitante y año de residuos de construcción y demolición. Por estos motivos, el sector tiene ese gran potencial de circularización y por eso se dedicaron 2 de estas 54 medidas a mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición. En concreto, estas 2 medidas eran, por un lado, la publicación de un protocolo de demolición que incluía una recopilación de buenas prácticas en el proceso de demolición dirigidas a mejorar la gestión de los residuos posteriores. El segundo documento era un documento dedicado a la auditoría previa que se debería realizar a los bienes inmuebles que se pretenden demoler y que está muy alineado con el planteamiento que tenemos en nuestro país a través del Real Decreto 105/2008, que recoge la obligación de que todas aquellas obras con proyecto incluyan en ese proyecto un estudio de gestión de residuos, en el que se han de evaluar de manera previa qué tipos de residuos nos vamos a encontrar y qué opciones de gestión existen para esos residuos. Además de este plan de acción, el Parlamento Europeo hizo una declaración de emergencia climática para llamar la atención sobre el estado de avance del proceso de cambio climático en nuestro planeta y en nuestro entorno en concreto. Tras estas 2 medidas, el año pasado, en 2020, se aprobó el Pacto Verde Europeo. Este Pacto Verde Europeo incluía el segundo plan de acción de economía circular, en el que el sector de la construcción también estaba identificado como uno de los sectores prioritarios para la circularización, y en este caso incluía 35 medidas concretas. Pero además, el Pacto Verde Europeo pretende de manera horizontal impulsar el uso la mejora en la eficiencia del uso de recursos a través de esta economía circular, pero también restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. Y además añadía un nuevo enfoque social a todo lo que tenía que ver con la economía circular, tratando de hacer este proceso, esta transición entre la economía lineal y la economía circular, que se hiciera de una manera justa, buscando la protección de los más vulnerables y tratando de no dejar a ningún colectivo atrás. Con este Pacto Verde Europeo, la Unión Europea aspira a ser climáticamente neutra en el año 2050. Este planteamiento se alinea también con la nueva ley de cambio climático que se aprobó esta semana en nuestro país y que también busca esa neutralidad climática para el año 2050. Además de estos instrumentos, la Unión Europea ha adquirido una serie de compromisos también dirigidos hacia esa neutralidad climática y hacia esa transición a la economía circular, como son la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 o los acuerdos de París de la COP21. Centrándonos ya en nuestro país, la Estrategia Española de Economía Circular fue aprobada el año pasado, en junio, por el Consejo de Ministros y sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de los recursos estén durante más tiempo en uso, se reduzcan los residuos que se generen y una vez generados los que no puedan evitarse, pues se busquen opciones para su reincorporación a los ciclos productivos. De esta manera se contribuye a lograr una economía descarbonizada, sostenible, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Y se pretende incorporar los principios de economía circular de manera horizontal a todas las políticas de nuestro país.
Esta estrategia se basa en una serie de principios que algunos de ellos son muy conocidos para aquellos que nos dedicamos a la gestión de residuos, como puede ser el principio de quien contamina paga o los principios de protección al medio ambiente y a la salud de las personas. Pero también incorpora una serie de principios que tienen que ver con el ámbito económico, como puede ser la generación de un empleo de calidad y la mejora de la competitividad de nuestra economía. La Estrategia Española de Economía Circular, a pesar de ser un instrumento de planificación y no ser un instrumento legal, introduce una serie de objetivos. Entre ellos, pues podríamos destacar la reducción de un 30% del consumo de materias primas o la reducción de un 15% de la generación de residuos. Ambos objetivos medidos con referencia al año 2010. Luego existen otra serie de objetivos destinados a la reducción del desperdicio alimentario, incrementar la reutilización y la preparación para la reutilización como primeros escalones de la jerarquía de la gestión de residuos, o reducir los gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia en el uso del agua. La estrategia se articula a través de 5 ejes temáticos y 3 ejes transversales. Los ejes temáticos están dedicados a la producción, el consumo, los residuos, las materias primas secundarias y el uso del agua. El eje dedicado a la producción pues pretende cambiar el enfoque que tenemos a la hora de diseñar y producir los productos, buscando esos principios de economía circular, mejorando el diseño de estos productos para facilitar luego todo ese engranaje que veíamos en la primera imagen de la economía circular. De esta manera pues, será posible la reincorporación de materias primas, el establecimiento de productos con ciclos de vida más largos, más fácilmente reciclables, etc. El eje de actuación dedicado al consumo pretende reducir la huella ecológica mediante la modificación de las pautas de consumo, concienciar a los consumidores de la importancia que tiene el elegir productos ecodiseñados o con materiales que estén constituidos con materias primas secundarias, etc. En cuanto a la gestión de residuos, nos queda fomentar esa jerarquía de residuos, el buscar alternativas de gestión en esos primeros escalones que decíamos que son la preparación para la reutilización o la prevención de residuos a través de la reutilización de los productos. El eje dedicado a materias primas secundarias pues, busca facilitar la reintroducción de esas materias primas secundarias en los procesos de producción y así poder cerrar el círculo. Y por último, existe un eje dedicado a la reutilización y depuración del agua, un eje importante en un país como el nuestro, en el que existen grandes desequilibrios hídricos entre diferentes zonas de nuestro territorio, y en algunas de ellas el uso del agua puede condicionar la competitividad de nuestra economía en un futuro cercano. En cuanto a los ejes transversales, pues se articulan en 3 capítulos. La sensibilización y participación, pues para concienciar a todo, no solo a los consumidores, sino a todos los actores de la economía española, para que incorporen y entiendan la importancia que tiene incorporar estas medidas de economía circular a sus procesos de fabricación. En cuanto a la investigación, innovación y competitividad, pues a través de este eje se impulsará el desarrollo y la aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías pues, para promover esa innovación que necesitamos en los primeros escalones de la producción y el diseño. En cuanto al empleo y la formación, pues se tratará de generar ese empleo justo, competitivo y sostenible que decíamos en los principios que articulan esta estrategia, y por tanto promover esos puestos, la creación de puestos de trabajo o mejorar los existentes ya en el marco que ofrece la economía circular. Esta estrategia española de economía circular también identifica sectores prioritarios como pueden ser el turismo por la importancia que tiene en nuestro país, pero también identifica al sector de la construcción, al igual que hacía la Unión Europea, como uno de los sectores prioritarios en la circularización de nuestro país.
Para fomentar la implantación de esta estrategia de economía circular, desde el Ministerio se apuesta por la difusión de buenas prácticas en economía circular. Existen ya ejemplos en nuestro país y es necesario ponerlos en valor para que sean conocidos por el resto de la sociedad. En concreto, como medidas de fomento de esta economía circular, podemos destacar 3 que se están llevando a cabo desde la Subdirección General de Economía Circular. Por un lado tenemos el Pacto por una Economía Circular, en el que se busca que las propias empresas internalicen los principios de economía circular, poniéndole énfasis en la conformación de una serie de indicadores que deben elegir cada uno de los firmantes de este pacto, que sirvan para autoevaluar ese proceso, esa transición hacia una economía circular. Por tanto, el pacto busca no solo mejorar el comportamiento económico y social y ambiental de las empresas, sino también facilitar esa transición hacia una economía circular y que permita también que el paso hacia esquemas de certificación en economía circular sea más sencillo para todas esas empresas firmantes del pacto. Otra de las iniciativas es el Boletín de Economía Circular, que está disponible en la página web del Ministerio y que va a permitir de una manera rápida conocer noticias en relación con la economía circular. Y por último, la última de las medidas pues, sería la publicación de un catálogo de buenas prácticas en economía circular. Este catálogo bueno, tenéis en esta diapositiva una serie de referencias en relación con estas buenas prácticas, no solo a nivel español, sino también a nivel europeo, que podéis consultar a través de los enlaces que están en la diapositiva. El boletín, como decía, de buenas prácticas pretende construir un foro de encuentro entre el sector productivo, el sector público, la enseñanza, el sector de la enseñanza y la información y también entre el público en general, de manera que se permita un intercambio de esas buenas prácticas que se identifiquen como tales identificadas ya en nuestro país. De esta manera pues, se podrá poner en contacto pues, diferentes actores interesados en estas buenas prácticas. Los principios que han de cumplir las buenas prácticas pues son los que están en esta diapositiva. Por un lado, han de tener una percepción y análisis de la realidad de modo global. Pero que que permitan luego actuar en un modo local, es decir, pensar de una manera global para poder actuar de manera local. También deben asumir la responsabilidad de los impactos que resultan de las decisiones que tome cada una de las empresas. Es decir, una empresa determinada ante un determinado modelo de negocio o un determinado posicionamiento en cuanto a la gestión de los residuos va a tener una contribución determinada de manera directa o indirecta en ese tránsito hacia la economía circular. También es necesario repensar esa manera de producir o de distribuir que tenemos actualmente, establecer nuevos modelos de negocio más circulares, pues basados, por ejemplo, en el pago por servicio en vez de en la compra habitual a la que estamos acostumbrados, pueden contribuir de una manera muy significativa a circularizar toda nuestra cadena de valor. También han de ser iniciativas que fomenten la investigación, el desarrollo y la innovación en materias de economía circular. Trabajar en la sustitución de materias, productos y recursos unidireccionales, no solo en el uso de los no renovables, sino también en otros conceptos más circulares y sostenibles. Han de optimizar el uso de la materia prima, reduciendo o utilizando de una manera más eficiente las materias disponibles, y no solamente la materia, sino también el agua y la energía. Diseñar para incrementar la vida útil o el rendimiento de los productos que estemos fabricando. También deben ser prácticas que ayuden a cerrar el círculo, es decir, que permitan la reintroducción de esas materias primas secundarias en los nuevos productos. Han de ser iniciativas o modelos de consumo
que estén basados en la economía colaborativa, por ejemplo, que tengan sinergia entre todos los agentes intervinientes en toda la cadena y que además se puedan transmitir de manera clara, precisa, oportuna, honesta y completa. Y que si es posible pues se identifiquen o se certifiquen a través de estándares o etiquetas ecológicas. Se hizo un primer llamamiento para la identificación de estas buenas prácticas y las identificadas como mejores en base a una serie de criterios serán publicadas en el primer catálogo de buenas prácticas. Los criterios que se van a utilizar para seleccionar estas buenas prácticas pues son los que están en esta diapositiva y que pues pretenden buscar buenas prácticas que tengan relevancia para la economía circular, que tengan un impacto muy positivo en esa transición hacia la economía circular, que tengan una respuesta innovadora, que sean novedosas en el ámbito de la economía circular, que sean actuaciones que puedan ser replicables, que sean escalables, sostenibles en el tiempo y que además reflejen la implicación con la sociedad como colaboradora en el ejercicio de la circularidad. Se van a publicar 3 catálogos de buenas prácticas. El primero está ya cerrado, pero actualmente hasta finales de este mes me parece que tenemos plazo para recibir iniciativas para el siguiente catálogo de buenas prácticas. Tras la publicación de cada uno de estos catálogos se elaborarán una serie de se llevarán a cabo una serie de seminarios para difundir estas buenas prácticas y también se van a traducir al inglés. Además, en la página del Ministerio se creará un registro de buenas prácticas en el que se publiquen todas estas que se hayan identificado como positivas para la economía circular. Entrando ya en la parte legislativa, puesto que como comentaba antes, tanto la estrategia, que es un instrumento de planificación, como estos otros herramientas de difusión que estábamos hablando no tienen una obligación legal de llevarse a cabo. Sí lo es, por ejemplo, los cambios que nos vienen en la ley de residuos. Como decía al principio de la presentación, la Unión Europea, la Comisión, modificó la Directiva Marco de Residuos y esto nos ha obligado a modificar nuestra ley de residuos, que era la que transponía esa Directiva Marco. Pero además de modificar, de incorporar esta Directiva Europea y la Directiva SUP, que tiene que ver con el uso de plásticos de un solo uso, pues se ha aprovechado para revisar otras partes de la ley que se han visto que necesitaban dar un pasito más para favorecer ese cambio hacia la economía circular. En concreto, los objetivos de esta norma pues es, como decía, favorecer esa transición hacia una economía circular, prevenir la generación de residuos como consecuencia del uso de productos de plástico, modificar el régimen jurídico de los suelos contaminados y también esta nueva ley establece 2 nuevos impuestos. Por un lado, el impuesto a los envases de plástico no reutilizables y por otro lado a las actividades de eliminación de residuos, lo que tiene que ver con la eliminación de residuos en vertedero o la incineración de residuos en instalaciones de incineración. Las principales novedades que trae esta ley, que por cierto, esta ley ha sido ya trasladada a las Cortes para que siga su tramitación en el Congreso y en el Senado y esperemos que a lo largo de este año podamos verla ya finalmente publicada. Por ello, todas estas novedades de las que vamos a hablar hoy están sujetas a posibles modificaciones que surjan en este trámite parlamentario. Como decía, esta ley pues, introduce nuevas definiciones derivadas de la normativa comunitaria, como por ejemplo, y que nos atañen en el marco de la jornada de hoy, pues, en los residuos de construcción y demolición, el relleno o los residuos municipales. En cuanto a la definición de residuos municipales,
esta definición se dicta o se establece solamente a efectos de cálculo de objetivos comunitarios. Vamos a ver más adelante que hay una serie de objetivos a lo largo de la norma y que muchos tienen que ver con los residuos municipales. Estos residuos están vinculados al reparto competencial que cada Estado miembro hace de las obligaciones de las entidades locales y la Unión Europea establece esta definición para que a la hora de poder comparar objetivos o poder evaluar el grado de consecución de esos objetivos de cada Estado miembro, pues digamos que todos jugamos con las mismas cartas en la misma partida. También se incorporan definiciones que tienen que ver con el uso de productos de plástico o se modifican algunas ya existentes. Una de las principales novedades que trae esta ley, que tiene que ver con modelos más circulares, pues es la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan criterios de fin de condición de producto y establezcan o identifiquen subproductos. Las condiciones que se tienen que dar es que sean materiales que se produzcan dentro de su territorio y que se vayan a usar dentro de su mismo territorio. También es posible utilizarlos en diferentes comunidades autónomas siempre y cuando exista un acuerdo entre estas dos comunidades autónomas en cuanto a esos criterios, tanto de su producto como de fin de condición de residuo. Esto creemos que va a facilitar y va a potenciar a través de la eliminación de barreras administrativas la reincorporación de todas estas sustancias en nuevos procesos de fabricación. En cuanto a la prevención, esta ley establece una serie de objetivos que van creciendo gradualmente hasta llegar al año 30 con un objetivo del 15% respecto al generado en 2010. Este objetivo es el mismo que se establece en la estrategia de economía circular. Por lo tanto, estamos haciendo vinculante uno de los objetivos que se incluían en esa estrategia. También a partir de que se apruebe esta ley, quedará prohibida la destrucción de los excedentes no vendidos. Esto va de alguna manera a obligar a todos los fabricantes y a todos los productores a coordinar la demanda con la oferta, es decir, que no existan grandes excedentes como ocurre muchas veces actualmente, que se envían directamente a su destrucción pues para provocar que no pierdan valor los productos nuevos o para obligarnos a cambiar constantemente de dispositivos, de nuestra imagen a través de los textiles, etc. Entonces, bueno, pues esta medida está dirigida a eso, a ajustar esa oferta y esa demanda para reducir la generación de residuos a través de esos excedentes de producción. También otro de los objetivos es reducir el plástico y por tanto se apuesta por el consumo de agua embotellada y se incluyen medidas como puede ser el que la hostelería ofrezca a sus clientes la posibilidad del consumo de agua no embotellada de manera gratuita. En cuanto ya a las obligaciones de los gestores de residuos, esta nueva ley establece de manera diferenciada las obligaciones que tienen los gestores de recogida y los transportistas. Los gestores de recogida pues deberán acopiar y mantener los residuos depositados en sus instalaciones de una manera adecuada para que permita su posterior tratamiento, que el hecho de estar almacenados en malas condiciones no dificulte la recuperación luego de las materias primas, por ejemplo. También deberán etiquetar en base a la normativa de residuos peligrosos y, por supuesto, entregar los residuos a un gestor autorizado y disponer de toda la acreditación documental que esa entrega supone. Los transportistas, además, están obligados a transportar el residuo del productor inicial o el poseedor hasta la planta de tratamiento destino del traslado y disponer de la acreditación documental de esa entrega. Además, es responsabilidad del transportista mantener durante el transporte correctamente identificados y almacenados esos residuos. Con esta nueva ley, los recogedores sin almacén serían transportistas
y si quieren seguir actuando como recogedores deberán tener un almacén asociado y por tanto se autorizarán como una operación de almacenamiento. También se incluye la obligación de que los negociantes justifiquen que desarrollan su actividad con residuos que tienen valor positivo. En cuanto a las obligaciones de recogida separada, en el ámbito municipal se establecen nuevas obligaciones de recogida separada. A las ya obligatorias se suman el de bioresiduos, textiles, aceites de cocina usados, domésticos peligrosos, comerciales y bioresiduos de comerciales e industriales. Todos estos residuos tienen un calendario de implantación en función del número de habitantes o de la generación de residuos de las industrias y bueno, pues está recogido en esta diapositiva, pero insisto que todo esto está sujeto a la aprobación final por las Cortes Españolas. En cuanto a los objetivos que hablábamos de residuos municipales, pues en este caso también van escalando hasta el año 2035, en el que se sitúa un objetivo del 65% de reciclado de residuos municipales generados, de los cuales al menos un 15% se debe gestionar a través de la preparación para la reutilización. En cuanto a los residuos de construcción y demolición, el objetivo no varía y se mantiene en el que estaba fijado para el año 2020, que es el de valorización del 70% de los residuos no peligrosos generados. Como novedades en cuanto a residuos de construcción y demolición, esta ley incluye un artículo dedicado a este tipo de residuos. En concreto, este artículo establece que a partir del año 22 la clasificación de los residuos se deberá hacer, de los residuos de construcción y demolición se deberá hacer en las siguientes fracciones: minerales por un lado, metales, vidrio, plástico y yeso. Es muy importante esta nueva obligación de separación del yeso, puesto que el yeso tradicionalmente se habla de él como el cáncer del RCD y se ha visto que es un material que mezclado con hormigones o con cerámicos resta muchas prestaciones a los áridos reciclados y por tanto es muy importante el que se separe, que se obligue a hacer esta separación para mejorar esa calidad del árido reciclado. El artículo de la ley establece que se debe realizar esta clasificación preferentemente en el lugar de generación, puesto que en términos globales el coste de esta separación es menor si se hace en el lugar de generación que si se hace en instalaciones de gestión de residuos, puesto que necesitarán una inversión importante en maquinaria o en elementos dirigidos a la separación del yeso que se podría ahorrar si esa separación se hace a través de una demolición selectiva que, como también se establece en ese artículo, será obligatoria a partir del año 24. Esta demolición selectiva, como decía, nos va a permitir mejorar la calidad de los áridos reciclados y bueno, pues nos lleva a esa inevitable separación en origen de los residuos. Otra de las novedades que trae este artículo es la obligación para todas y cada una de las obras la realización de un estudio previo en el que se identifiquen cantidades que se prevean generar de cada una de las fracciones mencionadas anteriormente, incluso en aquellos casos en los que no exista la obligación de disponer de un estudio de gestión de residuos. Es decir, todas las obras menores que actualmente no tienen un proyecto y por tanto no tienen ese estudio de gestión de residuos deberán hacer esa pequeña auditoría previa para identificar los residuos que van a generar y planificar, bueno, pues la separación y la demolición selectiva. También se establece la posibilidad de desarrollar reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales, pues, por ejemplo, a través de la tecnología BIM, pero siempre de conformidad con lo que se establezca en el ámbito comunitario. Y otra de las novedades que incluye esta ley en relación con los residuos de construcción y demolición es lo que tiene que ver con la retirada del amianto.
El amianto, aunque es un producto que ya no se puede poner en el mercado, todavía está presente en obras y existen emplazamientos que tienen grandes cantidades de amianto pues almacenadas. La problemática derivada de este residuo se aborda a través de diferentes ámbitos competenciales de la administración en general. Por un lado, existe una regulación en materia de seguridad laboral y por tanto sanitaria y de salud pública, y por otro lado existen pues la obligación de que como residuo peligroso se gestione a través de gestores autorizados para el tratamiento del amianto. Al final esa doble vertiente que tiene el amianto pues hace que se queden ahí en medio las obligaciones o todo lo que tiene que ver con la gestión del amianto, y por ello esta ley quiere servir como base para limpiar esos emplazamientos y por tanto establecen una disposición adicional que los ayuntamientos elaboren un censo de las instalaciones y emplazamientos con amianto que hay en su término municipal, de manera que puedan planificar la retirada de manera gradual de todos los restos de amianto que queden en su territorio. Este censo será de carácter público y deberá ser enviado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para inspeccionar y verificar que se ha retirado y se ha enviado a gestor autorizado en los residuos de amianto. En cuanto a las obligaciones de los gestores, se modifican algunas obligaciones que tienen que ver con la documentación, como el archivo cronológico o la memoria anual de los gestores. En concreto, los productores que produzcan más de 10 toneladas de residuos no peligrosos tendrán obligación de tener archivo cronológico, y en cuanto a la memoria anual, todos los que manejan residuos peligrosos pasarán a estar obligados a hacer memoria anual, tanto los productores, las entidades que recojan y transporten residuos o los negociantes y agentes que actúen con residuos peligrosos. También esta ley, como decíamos, que se expande un poco más allá de lo que tiene que ver meramente con la gestión de los residuos y entra en la etapa de producto a través de esa circularización, pues tiene la obligación de designar a las autoridades competentes para la vigilancia e inspección de la puesta en el mercado de los productos. Además, se modifica también el régimen de la responsabilidad ampliada del productor y se crea el nuevo Inventario Nacional de Recuperación Voluntaria de Suelos Contaminados. Se modifica también el régimen sancionador y se incluyen nuevas infracciones, como por ejemplo la del littering, y se modifican otra serie de aspectos que tienen que ver pues, con el registro de productores de productos, la responsabilidad ampliada del productor, y también se desagregan las operaciones de tratamiento existentes actualmente en los anexos 2 y 3 de la ley. Esta desagregación de las Rs y las Ds nos va a permitir identificar mucho mejor qué operaciones se realizan en cada una de las instalaciones para calcular mejor cuáles son nuestros objetivos o nuestras tasas reales de reciclado y valorización. Existen también sobre la mesa otras iniciativas que buscan promover la economía circular, como son las órdenes ministeriales que definen criterios de fin de condición de residuo. En el ámbito de la construcción, pues tenemos en marcha una sobre el polvo de caucho procedentes de neumáticos fuera de uso, otra dedicada a las mezclas bituminosas y otra que recoge los usos posibles de diferentes escorias, tanto de la fabricación de acero, aluminio o productos de cobre. Y por último, para cerrar esta presentación y enmarcar la situación actual de la que se hablará más adelante en esta jornada, pues sí, simplemente quería dejaros con una imagen sobre este marco actual, en el que la Ley 22/2011 da soporte de manera general a toda la normativa que se deriva de ella, como puede ser el Real Decreto 105/2008 o la Orden de Tierras APM 1007/2017. También existen otra serie de desarrollos reglamentarios de esta ley que inciden sobre los residuos de construcción y demolición de manera horizontal, como son
los traslados o como puede ser el decreto de vertederos, y existen flujos específicos con normativa específica que también aparecen en las obras, como pueden ser los aparatos eléctricos y electrónicos o los aceites usados. Fuera del ámbito de la ley nos quedarían las tierras limpias reutilizadas en la misma obra o los residuos de las industrias extractivas que se gestionan dentro de del propio emplazamiento minero. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis y tenéis alguna duda, pues estaría encantada de contestarla. Muchas gracias.